El tema de hoy es el paquete Folium, el cual es uno de los paquetes de Python que nos sirven para publicar mapas en la web. Digo que es uno porque ahora hay varios y cada vez están saliendo más, según he podido ver. Aquí tienen el enlace ahí en el puro principio, a la página de Folium con la documentación que ya vamos a ver en detalle, algo de ella. Bueno, como dice ahí, esto es una biblioteca para el desarrollo de mapas web y está basado en una biblioteca de JavaScript que se llama Leaflet, que es de las más populares para hacer mapas en la web. Creo que es la más popular, de hecho, de código abierto, y la competencia, por decirlo así, es otra que se llama OpenStreetMap. Y estas dos son como la contraparte de las propietarias, de las cuales creo que la más popular es Google. Google, bueno, con Google uno puede hacer mapas también en JavaScript para HTML, pero lo han ido comercializando cada vez más. Entonces, hay cierta integración que se puede hacer en herramientas de software libre de los mapas de Google, que son, por supuesto, de los más populares, pero cada vez he visto que lo dejan como más atrás y prefieren soluciones abiertas como el OpenStreetMap para los mapas de fondo. Bueno, Leaflet, como les estaba comentando, es una biblioteca en JavaScript para hacer mapas como estos que hay aquí en el ejemplo. Muchos de los mapas que vemos en la web están hechos con Leaflet. La ventaja que tiene Leaflet es que tiene una sintaxis sumamente sencilla y eso la hace cómoda para que sea utilizada desde otros lenguajes de programación que lo que hacen entonces es generar código Leaflet. Entonces hay una versión de Leaflet, digámoslo así, para usarla desde Python, que es esta Folium que vamos a ver. Hay otra también para usarla desde R, creo que desde Julia hay también, desde Java y desde otros más. Y además, al ser software libre y por tener una arquitectura bastante flexible, permite el desarrollo de plugins, de complementos, que como en otros casos son programas, son módulos adicionales que desarrolla la comunidad. Pasan ahí por algún proceso de validación y entonces la funcionalidad se aumenta, se incrementa bastante. Bueno, no tiene mucho sentido ver aquí la sintaxis del leaflet desde JavaScript, pero si se ponen a explorarlo, entonces van a ver cómo coincide con lo que vamos a ver ahorita. Bueno, esto es leaflet. Y ya hablando sobre Folium, esta es la página principal, como les estaba diciendo, con la documentación y los ejemplos. Hay un tutorial que explica cómo instalarlo. Nosotros ya lo tenemos instalado, es por los medios usuales con pip, que es el tradicional, o con Conda. En Google Colab lo pueden darle el import de una sola vez, o sea, parece que no es necesario instalarlo, por lo que probé anoche. Hay un tutorial del cual vamos a ver algunos ejemplos similares, entonces vean el tipo de cosas que se pueden hacer, como poner un mapa base, añadirle controles, ponerle marcadores, los famosos marcadores estos, creo que estos son mérito de Google, eso, como esa gota que al revés y el azul con el punto en el centro. Esto se puede personalizar de varias formas. Bueno, como este de aquí justamente, uno puede cambiar el mapa base, ese que vemos ahí por lo general es el de OpenStreetMap, añadirle capas adicionales sobre el mapa base, hacer mapas de coropletas, como los que hemos venido haciendo, y varios tipos de mapas más que vamos a ver ahora con los plugins, entre otras cosas. Bueno, aquí hay una lista. Vamos a ver cómo hacer mapas de puntos agrupados, de burbuja, de calor y de coropletas, como el que vimos ahí en el ejemplo. Bueno, ¿cómo se instala? Como les estaba diciendo, pueden instalarlo con Conda o pueden instalarlo con el pip. En el caso nuestro, con el ambiente que hemos creado, ya está eso instalado, o sea, lo hicimos el primer día. Entonces,
Voy a trabajar de esa forma localmente. Los que deseen pueden hacerlo como siempre en Google Colab. Como les digo, en Google Colab no hace falta que lo instalen, por lo que vi. Solamente para el último ejercicio que usamos GeoPandas, ahí sí tendrían que hacer el proceso de instalación de GeoPandas. Bien. Pasarme un directorio cualquiera. Y activamos el ambiente. GeoPython le habíamos puesto. Y la interfaz del notebook. Hacemos un nuevo notebook. Le voy a poner Folium. Y comenzamos con las opciones básicas de configuración. Bueno, importamos la biblioteca. No debería dar problema. Y luego, para nada más con un doble chequeo de que todo está en orden, voy a haber pasado este otro lado. Podemos hacer la revisión de la versión. Eso es volume punto barra abajo, versión abajo. Creo que esa es la manera estándar de hacerlo en los paquetes de Python. 0.12 es esta. Ok, vamos con las opciones básicas de configuración. Esto es cómo definir el tamaño de un mapa, cuál es su centro, cuál es el mapa base o los mapas base que va a tener. Bueno, aquí vamos a utilizar una clase que se llama map, que pueden encontrar la documentación completa ahí en el sitio web. Esto es básicamente lo que vamos a usar, el constructor de esta clase, y vean el tipo de argumentos que recibe, la localización. Más abajo aquí está la explicación de cada uno. Como dice aquí, esto es una lista o una tupla que tiene la latitud y la longitud del mapa. Esto en las coordenadas que uno, en el sistema de coordenadas que uno esté utilizando. O siempre en WGS 84. Vamos a ver, nosotros la usamos en WGS 84. La vamos a usar ahora en ese sistema y algo me dice que tiene que ser siempre así, aunque uno luego le pueda cambiar el CRS. Tendría que verificar. Bueno, en todo caso vamos a usar el WGS 84. Bueno, eso es entonces una tupla o una lista, que es lo que vamos a poner nosotros con esos dos números. Ojo, el orden, la latitud primero y la longitud. Como habrán notado, el orden de estos dos no es estándar. Hay que fijarse siempre en la documentación. Para lo que yo hago, siempre me queda más fácil usar la longitud primero, porque entonces me coincide con el XY, que uno siempre usa en matemáticas. Pero como irán viendo o habrán notado hasta el momento, eso depende de cada producto. Bueno, entonces ese es uno de los parámetros, de los argumentos. Luego el tamaño del mapa, como el ancho, el largo. También hay algunos parámetros para definir la posición. Esto es porque recuerden que está hecho pensando en que esto salga en una página web. Entonces, ahí uno muchas veces lo tiene que acomodar un poco con esas cosas. Para que se acomode bien con el resto de los elementos. Bueno, otras cosas como un nivel de zoom, el CRS que les estaba comentando, luego algunos controles como la escala y otros que son un poco más avanzados. Bueno, pasemos entonces al ejemplo. Estamos creando aquí entonces un mapa con un centro XY. Entonces, el mapa se va a llamar M y lo construimos
con la clase map, a la cual llamamos con el argumento location, el cual es una lista que trae primero la longitud y luego la latitud. Entonces voy a utilizar el 10 menos 84. Yo siempre digo menos 84 días porque, como decía, lo digo por lo general al revés. Esto es un mapa leaflet con un centro. No, un mapa folium sería. Bueno, folium que va a pasar a ser leaflet. Luego vemos el código para que vean y tengan idea de cómo sale ahí, el código JavaScript. Ok, entonces ahí tenemos el mapa. Le pusimos, como decía, la localización y por defecto me coloca la capa de OpenStreetMap, esta que es de acceso libre. Un par de controles, bueno, de hecho son más, solo que algunos no los vemos. El más notable es el de zoom, para alejarme y acercarme. Y eso que ven aquí abajo a la derecha es lo que se llama attribution. Es como una hilera que puede también tener enlaces. Entonces creo que es HTML con, por lo general, información general sobre el mapa y también que dice, da los créditos a quienes lo crearon. Ok, ese es el mapa de los más básicos que podemos crear y a partir de aquí le podemos añadir más elementos, más argumentos. Por ejemplo, el tamaño del mapa, que aquí está dado en píxeles. Entonces, esto es un mapa de tamaño definido. Igual a volume map location igual a 10 menos 84 y le pondríamos el ancho, voy a ponerle aquí 500, digamos, y el alto. Como dije, esos son píxeles. Y desplegamos el mapa simplemente poniendo ahí el nombre de la variable. Eso es como si yo pusiera un número o pusiera cualquier otra cosa que me pone el número, la hilera, la lista, lo que sea. Pues en este caso, como es de tipo mapa de folio, pues me despliega el mapa. Ok, ahí está el tamaño, el cual se puede variar. Y creo que también puede estar, como vimos en la documentación, en porcentajes. Le voy a poner aquí 80%. Y si no le ponemos nada, vean que entonces me ocupa todo el tamaño de la celda. Claro que aquí, como es un ambiente como muy controlado en cuanto a tamaño, a veces queda un poco confuso, que es el ancho y el largo. Si esto estuviera en una página web, me cubriría ahí toda la página, todo el ancho y todo el largo de la página. Ok, digamos 80% y no sé, 40% y creo que ahí hace el esfuerzo por acomodarlo lo mejor que se pueda. Si este no lo acomodo muy bien. Entonces, pueden usar las opciones para el tamaño del mapa de las cantidades en píxeles o porcentajes, como estamos viendo aquí. Y se refiere a como que un tamaño definido que tiene la celda, porque ese es el ambiente en el que estamos trabajando, el de Notebook de Jupyter. Ok, eso en cuanto al tamaño. Y otra cosa que le podemos definir es el nivel de acercamiento inicial. Voy a llevarme esto para no escribir tanto. Y ese argumento se llama zoom
start, que ahí en el ejemplo le puse uno inicial de 7. No sé si había mencionado que esos números del zoom son, esos niveles de zoom son estándar y es un número entre 1 y 20, siendo el 1 el más lejano y o sea, el que se aleja más, voy a ponerle 1, me pone todo el mundo, y 20 el que se acerca más. Ahora, no todas las capas tienen todos los niveles. En algunos casos están restringidos. Vamos a ver, como decía, el 7 ya lo vimos, más o menos en este formato me sirve para acercarme a Costa Rica. Ese es el 8, ya se come un pedacito. 15, que se acerca bastante, allá donde está el punto menos 84.10. Vamos a ver hasta dónde llega. 18, ahí todavía aguanta. Y 19 me parece que ya no. Bueno, sí. También, bueno, lo que no vi es si realmente se está acercando. ¿Sí se acerca? ¿Alguien lo nota? Me da la impresión de que está quedando igual. Sí, no parece. Sí, yo creo que no llega hasta el 20. Y en algunos casos, cuando uno llega al límite, entonces no le despliega nada, pero parece que en este caso lo que hace es que simplemente toma el máximo que está disponible hasta ese momento. Ok, era el 7 el que nos estaba funcionando. Entonces, recuerden, es un número entre 1 y 20, siendo 1, digamos que el nivel de que se aleja más, en este caso sería todo el mundo, y 20 el que se acerca más. 3 argumentos, 4 ya. La localización, el centro del mapa, el ancho, el largo y el nivel inicial de zoom. Y vamos a ver el manejo de capas base. Lo que estamos viendo, estos que hemos hecho hasta el momento, es el OpenStreetMap, que queda muy cómodo en todas las iniciativas de software libre porque es completamente abierto y tiene, como ven, el acceso es bastante bueno, es una plataforma bastante estable, pero hay en la documentación varias más que uno puede utilizar, bueno, el OpenStreetMap, que por defecto es esa, y hay otras para algunas de las cuales hay que inscribirse y en algunos casos también hay que pagar en algunas. De hecho, hay muchas más, aparte de estas, pero estas son las que salen así como más fácil y luego vemos cómo se pueden agregar otras. Eh, entonces, esto es el manejo de capas base. Eso se cambia entonces con el parámetro tiles, en donde uno le coloca una de las opciones que ven ahí. Entonces, es esto mismo. Con tiles igual. Y le ponemos cualquiera de las que hay ahí. Bueno, una de las... está esta, por ejemplo, Estamen, que los hemos visto en el en el QGIS y creo que en algunas de las cosillas que hemos usado. Tiene varias opciones el Estamen. Estamen Terrain. Yo creo que este está basado en el OpenStreetMap. A ver, esto es lo que pasa cuando uno se acerca mucho. O sea, a un nivel de zoom que no está definido. Simplemente no lo despliega nada.
Bueno, ahí hay varios estamen, como pueden ver. Ese es el terrain, hay otro que se llama toner, que es ese blanco y negro. Ese yo lo uso mucho porque es como un mapa como sencillo y no tiene exceso de información. Toner y watercolor, ese es como más artístico. Las carreteras principales y algo del relieve. Bueno, y la separación está entre tierra y agua. Eh, ¿Qué más? Bueno, esos son los estamen. Luego están estos de CartoDB. CartoDB a veces requiere para algunas capas. CartoDB es una, para explicarles, es una compañía española que permite, es como un servicio en la nube. Uno se inscribe ahí, entonces tiene derecho a hacer cierta cantidad de mapas, bueno, con el plan gratuito. Ellos dan un plan, como tantas cosas ahora, se da un plan gratuito y luego varios planes de pago. Este también, por lo que he visto, se ha ido haciendo cada vez más, más comercial, pero aún así hay cosas que se pueden hacer gratuitamente. Está muy basada, por cierto, en PostGIS, que es la extensión espacial de Postgres para datos geoespaciales. Entonces, cuando uno sube datos aquí, por lo general lo que está haciendo es subiéndola en PostGIS, en una base de datos que PostGIS que ellos le facilitan. Bueno, como les decía, uno puede entonces definir ahí una serie de mapas y también producen algunas capas base, de las cuales algunas están completamente libres, otras, como les decía, requieren suscripción y otras requieren pago. Ok, entonces aquí estoy utilizando una de las que son de gratuitas, Positron. Son bastante populares, por cierto. Antes la compañía se llamaba CartoDB, no Carto. Entonces, en este caso, conserva el nombre anterior. CartoDB Positron. Es un mapa como sencillo, con la división política y las principales localidades. Tengo que ir ahí algún día. Exactamente. No sé si ha pasado. Ok, ese es uno de los de CartoDB. Este se usa mucho, el Dark Matter, porque es un mapa ya diferente, oscuro, y eso es útil para ciertos efectos. Por ejemplo, en los mapas de calor que ahora vamos a hacer, esos mapas de calor muchas veces tienen por defecto colores así como rojos que se van degradando al amarillo y al azul, entonces quedan bien para resaltarse sobre un fondo oscuro. Ok, esa es una opción más. Y aquí estamos viendo otro ejemplo, en donde estamos utilizando un servicio, no de esos 8 o 9 que hay ahí definidos en la documentación, sino uno que define Esri. Esri es la empresa que produce el ArcGIS, un conjunto de aplicaciones de software bastante populares en manejo de datos geoespaciales. Y es un servicio que está definido como de teselas. Bueno, las teselas son es esta tecnología, a veces se ve cuando uno se va acercando y alejando, como los cuadritos que se van agrupando y desagrupando. Me parece que eso lo inventó Google o por lo menos lo popularizó y y lo usan muchos otros proveedores de este tipo de servicios. Los tipos de URL que se emplean por lo general tienen esta forma, al final dicen Z, X, Y, estos son como placeholders y estos son
las coordenadas, digámoslo así, de los mosaicos que se están desplegando en ese momento. Bueno, aquí estamos poniendo, entonces, llamando al URL, como ven, es un servicio, es un API con un tipo REST, y estamos llamando una capa que se llama World Imagery, como imágenes del mundo. Entonces, ponemos el tiles, la atribución, que yo creo que es obligatoria en este caso, para darle crédito a la organización, a la iniciativa que está publicando esos datos. Eso está muy largo, entonces lo voy a copiar aquí. Voy a hacerla más grande. Más, le voy a quitar eso para que me lo ponga al 100%. Ajá. Bueno, esta es una capa construida a partir de imágenes de satélite. Creo que algunos son satélites de esos abiertos como Landsat, que es el de la NASA, o Sentinel, que es de la Agencia Espacial Europea, probablemente combinada con satélites propios de la empresa. Esri no me extrañaría que tuviera sus propios satélites, es una compañía muy grande, lo mismo que Google y algunos otros actores importantes en términos de datos geoespaciales. Bueno, lo que hacen es que le quitan en la medida de lo posible lo que estorbe para la imagen. En el caso de Costa Rica, típicamente son las nubes. Si tomáramos las imágenes así como vienen en este país, estaría siempre lleno de nubes. Entonces hay que quitarlas lo que se pueda mediante software o escogiendo momentos en los cuales no haya nubosidad, pero como ven, incluso así a veces cuesta. Alguna gente que trabaja con ese tipo de cosas me han dicho que estas partes que se ven en la zona norte están así porque hace años que no se puede conseguir una imagen que lo totalmente limpia o que incluso se pueda procesar con software. Ven que están aquí sobre los volcanes y sobre las partes altas y aquí sobre el Caribe Norte. Ese es un mosaico de imágenes y ahí les dejé el enlace a donde hay más capas de este mismo servicio de Esri. Es un servicio WMS, Web Map Service, que es similar al Web Feature Service que hemos estado utilizando, pero lo que nos devuelve no son las geometrías como puntos, líneas o polígonos, sino una imagen, una capa raster, podríamos así decirlo. Bueno, aquí está en el ejemplo de abajo, ellos lo manejan con una serie de capas sobrepuestas. Esta es, por ejemplo, entonces la de los océanos. Veámosla nosotros en nuestro mapa. Esto es World Ocean Base. Voy a tratar de ponerlo así de memoria. Y creo que nada más de sustituir esta parte. Algo puse mal. O es que no da hasta ahí. No. Ah, está el service. Vamos a ver. Creo que hay que ponerle un Ocean primero. Sí. Tenía ahí como un nivel adicional. Ok, entonces como ven, este es para resaltar los océanos. Y hay un montón más. Vamos a ver. A mí me gusta siempre este de Nat Geo.
Nat Geo World Map. En este caso, si le quito esto. Sí. Ujú. Ajá, esto es lo que a veces sale, lo que estaba esperando la otra vez. Que les dice, a este nivel de acercamiento, el mapa no está disponible. Y ahí ven las teselas. Teselas son como los cuadritos de un mosaico. Teselas, mosaico, hay otros nombres que le ponen. Nat Geo, el de relieve, eso se usa mucho. World Shaded Relief. Como aquel que hicimos con las herramientas de la línea de comandos de GDAL. Entonces se ve ahí muy claramente las zonas montañosas y las zonas planas, las zonas bajas. Bueno, y así entonces hay un montón más. Muchos proveedores de mapas, como Esri, en este caso, proveen este tipo de APIs para que uno pueda acceder de esa manera la información. Por ejemplo, los datos que hemos estado utilizando, los de GBIF, ahí también se provee un API en donde uno puede mapear cierto tipo de información. Eso está vamos a ver si lo encuentro, GBIF Map API. Uh-huh. Ajá. Igual, es un servicio REST, entonces uno va armando el URL con los parámetros que necesita, que si quiere que lo que tenemos en este caso, en el ejemplo que les puse aquí, es como un mapa que muestra en las zonas amarillas, en donde hay más registros de presencia, de especie, y hay con decoloración en gris, en donde hay menos. Esos creo que son como los dos extremos. Entonces aquí igual, siempre son así estos mapas. En Europa y en América del Norte, aunque no es la zona donde hay más biodiversidad, hay más registros, y otras que pueden ser donde hay mucha, como en la Amazonía, pero como ha sido poco muestreada, hay menos. Y otras en donde ya por características de clima y demás, y de terreno hay pocos, como el desierto del Sahara, aquí. Bueno, entonces aquí estoy llamando al API y le estoy pasando una serie de parámetros como el tipo de geometría que quiero que me ponga, si son puntos, como en este caso, también pueden ser polígonos, más que polígonos, hexágonos, o cuadrados, y alguna otra cosa. Como ven ahí, aquí. Hay un montón de opciones. Bueno, ajá, aquí están, por ejemplo, los hexágonos, y aquí hay puntos de otro color. Bueno, las organizaciones y las iniciativas que comparten información geoespacial, entonces cada vez es más común que utilicen este tipo de formatos y de recursos para compartir la información. Y esto entonces se integra a herramientas como las que estamos usando. Y se puede llamar al ser un REST, un API tipo REST, entonces se puede llamar prácticamente desde cualquier lenguaje de programación. Nada más voy a ponerlo así como está este de GBIF. Y ahí, por supuesto, lo puedo filtrar por algún grupo que a mí me interese, como las aves o una especie en particular o cualquier otra cosa, o limitarlo para cierta zona del mundo, que es lo que vamos a hacer ahora un poquito más adelante. Aquí conforme uno se va acercando, entonces puede ver bien
cuáles son los sesgos de muestreo. Desde lejos, por la resolución, pareciera como que todo el país está muestreado. Noten que Costa Rica tiene más muestreo, mucho más muestreo que los países vecinos. Y esto no es necesariamente, otra vez, porque haya más biodiversidad, sino porque aquí se ha hecho un mayor esfuerzo de investigación y ahora viene mucho turista que generan datos. Pero si uno se acerca, ve que todo eso está muy condicionado por las vías de acceso, las carreteras y los centros de población, como el Valle Central y más recientemente también algunas zonas que son de importancia turística, como el Pacífico Central, la costa de Guanacaste, Caribe Sur, Osa. La mayoría de estas cosas, de estos puntos que ven ahí son aves ahora, porque son muy populares. Ok, bueno, de esa manera entonces podemos cambiar los mapas base y definir un mapa con ciertos parámetros básicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias. Pasemos a hablar de los controles. De momento en estos mapas tenemos pocos controles. Específicamente los visibles son el de zoom para acercarse y alejarse y el de atribución para darle crédito a los dueños del mapa o a los creadores. Ok, le podemos poner varios tipos de controles. Aquí vamos a ver algunos poquitos, como el control de escala y el control de capas, ese que me permite es cambiar la capa que estoy visualizando. Entonces, el de escala es sumamente sencillo. Eso es un booleano que por defecto está en falso y para utilizarlo solamente se lo tengo que cambiar a true. Ok, aquí está el control de la escala y creo que con los parámetros que hay ahí en el llamado disponibles para el llamado a la función podemos modificarlo un poquito, pero no mucho, tampoco. ¿Qué se le puede modificar? Como cambiarle la posición. Aquí por defecto aparece en la esquina inferior izquierda. Yo lo puedo cambiar a otra de las esquinas o creo que incluso al centro de los bordes. Y decirle que solamente me aparezca la, la escala en sistema métrico decimal o en el sistema imperial, el de millas, pies, pulgadas. Aquí serían millas, creo, casi siempre. Esa es la escala. Y vamos con el ejemplo de este que se llama el control de capas. Aquí se está utilizando simplemente para cambiar el mapa base. Entonces, le vamos a definir varios mapas base, se lo vamos a agregar y le agregamos el control de capas. Como son mapas base, solamente puedo visualizar uno a la vez. Entonces, el control toma la forma de un botón de radio para solamente una capa. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Creamos primero un mapa base. Voy a llevarme esto para allá. Y aquí voy a desplegar el mapa. Se despliega todo. Ajá, nuestro mapa nada más tiene un control de escala y por defecto, como no le especifique nada, me pone el OpenStreetMap. Ok, voy a definirle una capa adicional. Esto es un tile layer, o sea, un mapa tipo,
una capa tipo Tesela y voy a añadir la de CartoDB Positron. Entonces, con la clase TileLayer, la defino, le paso los argumentos de cuál es esa capa de teselas, cuál es el nombre para que quiero que me aparezca en el control de capas y llamo un método que se llama addTo, que me sirve para agregarla al mapa. Ok, ahí están. Entonces, vean que ya puedo visualizar la capa de Positron, de CartoDB, pero me la colocó encima de la de OpenStreetMap. Entonces esa ya no la puedo ver. Necesito precisamente el control de capa para tener control, para poder manipular eso. Entonces, le vamos a agregar una más, específicamente la de Terrain, de Estamen, la de Nat Geo, de Esri, que vimos hace un ratito, y la de densidad de registros de presencia de especies de GBIF. Los atributos, perdón, los argumentos que uno le pase al constructor, al método de TileLayer, pueden variar dependiendo del proveedor de datos. En algunos, por ejemplo, es obligatorio este argumento de la atribución, si no, no me dejan agregarlo. Vamos a ir probando. Bueno, primero el de Terrain. También. Ok, entonces ese se coloca encima y tapa todos los demás. Luego el de Nat Geo, de Esri. Vamos a ver qué pasa si le quito el de atribución. Creo que ahí no me va a dejar. Nada más para confirmar. Ajá. Ok. Aquí dice Custom Tiles must have an attribution. Entonces sí, en este caso sí es obligatorio, pero como vieron, en los otros casos no lo es. De todas maneras, me parece que lo correcto sería ponerlo siempre. Y aquí está el de GBIF que habíamos visto. Y aquí se pueden ver los hexágonos. Aquí lo cambiamos un poco con respecto a cómo estaba el otro. Aquí decía algo así como punto en el estilo. Bueno, aquí se lo cambié a Classic Polite, que es como un hexágono. Los hexágonos se usan mucho a veces para, y ven cómo va cambiando la resolución y ahí ya no me dio. Y ahí se puede ver entonces cuáles zonas están muestreadas y cuáles no. Decía que los hexágonos se utilizan mucho, así como para mostrar densidad de alguna variable, algo así como la población, es el ejemplo típico, o alguna otra variable numérica. La otra posibilidad son cuadrados o rectángulos. El hexágono tiene la ventaja muchas veces de que tiene más ángulos. Entonces, como que a veces recoge mejor algunas formas un poco más complejas. Ok, entonces todos los mapas los tengo uno encima de otro. En realidad aquí tengo uno con OpenStreetMap, 2, 3, 4, 5 capas, pero solamente se visualiza la que puse de último. Y simplemente agregando el control de Layer Control, se lo agrego nuevamente con el método addTo. Obtengo ese control. Y ahora sí puedo cambiar.
Mucha gente desaconseja, mucha gente que sabe de cartografía, quiero decir, desaconseja ponerle tantas capas base, así como lo estoy haciendo yo en el ejemplo, porque puede llamar a confusión. Se recomienda poner el mapa lo más sencillo posible. Alguna gente llega incluso a decir que estos mapas lo que deberían tener es una capa base y una capa overlay, de esas que se pueden encender y apagar, digamos carreteras o cantones o algo así por el estilo. Pero es muy común en los servicios de mapa ver como todo lo que esté disponible, aunque no sea útil para el efecto que uno esté persiguiendo. Ok, entonces este es el layer control, que es este control de capas. Igual ahí con los argumentos que uno le pasa a este constructor, se le puede decir en dónde quiere que esté, si arriba, si abajo, si quiere que esté extendido por defecto, o sea, si quiere que esté abierto o si quiere que esté cerrado, como en este caso. No es un control así tan elaborado, el que viene de fábrica. Luego creo que uno puede, con los plugins, ponerles algunos más avanzados, como por ejemplo que me permitan cambiar el orden de las capas, pero aquí nada más encenderlas y apagarlas. Ok. Ah, bueno, algo que no hemos visto, que aproveché para ponerlo aquí, es cómo salvar esto en nuestro disco, porque esto es un HTML. Bueno, para eso hay un método que se llama save. Entonces lo llamamos con nuestro mapa que está en M y le pasamos una dirección. Aquí tiene que ser algo que exista en el disco de ustedes. Si están usando Windows, por ejemplo, entonces me imagino que sería C, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo estoy poniendo ahí en mi directorio de usuario. Y ahí ya debe habérmelo dejado en esa dirección. Se llama mapafolium-html. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí hay siempre algo que como que no me escoge uno de entrada. Entonces, aquí elijo OpenStreetMap y ahí está. O sea, hay que entrar al control y escoger uno. Debe haber manera de decirle que me ponga uno inicial. Ay, ¿cómo es esto? Ok, y aquí vean que me está marcando toda la extensión de la ventana porque no le especifique nada. Entonces toma el 100% a lo largo y a lo alto, a lo ancho y a lo alto, mejor dicho. Si tienen curiosidad, pueden ver el código que genera. Voy a abrirlo. Aquí está. Entonces, esto es un documento HTML, el cual tiene código JavaScript. Por aquí entonces, en el header, ven cómo está llamando bueno, aparte de las bibliotecas usuales de JavaScript, como el jQuery, en alguna parte llama a los módulos de leaflet. Este es para poner iconos y por ahí debe estar el principal. Y más abajo pueden ver cómo está utilizando las clases de la biblioteca Leaflet. Bueno, este es el map, es el mismo constructor, pero nosotros lo utilizamos desde Python y lo que hace el Folium entonces es que genera automáticamente este código JavaScript. El centro, el CRS, el nivel de zoom, aquí esto venía por defecto, el control de zoom, el más y el menos para acercarse y alejarse. Y aquí están luego los llamados
a los métodos de JavaScript generados desde Python. Eso es lo que hace el folio. Toma el código Python y lo transforma en JavaScript para crear la página web. Ok. Una consulta, ¿es de alguna utilidad aprender? Bueno, agreguemos más capas. Todas las capas que hemos agregado hasta el momento son capas base, capas de teselas o provenientes de servicios WMS. Por lo general, los mapas necesitan algo como esto, una capa de tipo vectorial o incluso raster que uno pueda encender y apagar, una o varias. Bueno, en el caso de las capas vectoriales, la manera más fácil de hacerlo y la más usada por mucho es a través de la clase GeoJSON, la cual añade una capa GeoJSON a la pantalla, al mapa. En este caso estoy accediendo un GeoJSON que está en el repositorio web del curso en GitHub. Vamos a verlo, tal vez. Vamos aquí en el icono de GitHub, vamos al repositorio del curso. Voy ahí en otra pestaña. Y si viajan a donde dice contenido, esto es el folder que simula la tabla de contenidos. En este caso estamos en la sección B. Y por ahí hay un directorio que se llama datos. Ok. Como vimos, el ASP, el GitHub nos despliega por defecto, nos permite visualizar a algunos tipos de archivo, como los CSV. Bueno, este no, porque está separado por tabuladores. De Random Forest yo creo que sí. Ajá, como estos. Ok. PDF también. Y lo mismo sucede con los GeoJSON. Voy a utilizar este yo no sé si está en WGS 84. Tiene que estar en WGS 84 para que lo entienda. Si está en CRTM 05 no lo va a entender. Bueno, esto lo hace precisamente mediante Leaflet y con la ayudita de este servicio que es similar al CartoDB, que se llama Mapbox. Mapbox es que es la compañía que maneja el OpenStreetMap, además. Ok, entonces me permite visualizar la capa. Y en la dirección que está aquí en el botón de download, pues es que si le doy lo que hace es que me lo va a... Ah, no, sí, me lo pone aquí. Aquí puedo entonces observar el contenido del archivo ya en su formato original. Es un GeoJSON que es como una especialización del formato JSON que seguramente ustedes conocen, por ejemplo, para servicios web. Bueno, en Folium se recomienda entonces utilizar este formato para agregar capas vectoriales. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, se construye un mapa con una capa base y con una capa vectorial. Creamos el mapa, como siempre, con la localización inicial, con una capa de fondo, un tiles, el CartoDB Positron, nivel de zoom, y utilizamos aquí la clase GeoJSON y en el argumento data le agregamos, especificamos la dirección que les acabo de mostrar. Puede ser una dirección que esté en el disco o una en la red. La red es más fácil en este caso para efectos del curso. Me parece que es saludable en la medida de lo posible utilizarlas así. Le pongo también un nombre para que me aparezca en la tabla de contenidos y el add-to, el método add-to, para añadírselo al mapa que definimos antes. Y le añadimos un control de capas para poder cambiarme entre... Bueno, aquí no me puedo cambiar, lo que puedo hacer en realidad es encender y apagar la capa. Esto es entonces un mapa o capa base
Y le voy a poner capa sobrepuesta, que es lo que en la documentación muchas veces ponen como overlay. Nada más para que lo tengan en cuenta. Uh-huh. Y tarda un poquito más porque está yendo a traerse esa capa a GitHub. Y esa capa, por cierto, es algo pesada. Me parece que son como 26. Esta pesa 6.54, que ya es grande, en mi opinión. Pero la red vial, aquí está, redvial.json. Esa pesa, como pueden ver, casi 25 megas, que para la web, en mi opinión, es mucho. Y esa es la más liviana de las capas de red vial que hay ahí en el SNIT. Lo que se podría hacer es simplificarla. O sea, ponerle menos vértices a las carreteras, por supuesto con alguna pérdida de detalle. Ok, bueno, esa es una forma entonces en la que podemos agregar capas vectoriales. La forma casi, diría yo. Ok, bueno, entonces ya sabemos cómo agregar capas que estén en algún formato geoespacial. Si lo tenemos en otro formato que no es GeoJSON, es mejor entonces convertirlo a GeoJSON y utilizarlo de esa forma. Si tenemos la información, como ya la hemos venido usando, en un archivo CSV, por ejemplo, para el caso este de los datos de biodiversidad, aquí está nuevamente el de felinos, sí podemos trabajarlo de esa manera, creando algunos objetos geoespaciales al vuelo, específicamente estos marcadores de Google. Entonces, veamos eso, mapeo de puntos, un archivo CSV. Esto sirve cuando las geometrías son puntos. Entonces, el que vamos a utilizar es el de felinos, que ya conocemos. Nuevamente lo puse ahí en la dirección del curso para que esté disponible para todos. Ah, bueno, y aquí noten que estoy utilizando ya el pandas como PD, con el alias PD. Ese también ya lo teníamos instalado. Esto es la información que tiene, nada más como para recordar. Y lo importante aquí es que tenemos las columnas, bueno, aquí no se ven, pero hay una que se llama decimal longitude y otra que se llama decimal latitude, en donde están la X y la Y. Entonces podemos utilizar esa X y esa Y para pasárselas a esta clase que se llama marker, que me crea un marcador como estos. Esta es la forma por defecto que asumen, así azules y como con un punto blanco en el centro y parece algo así como una gota al revés. Ok, creamos el mapa. Luego, acuérdense que en felinos, que es un data frame, tenemos toda esa información de las filas y columnas y lo recorremos con este método que se llama iterRows, el cual ponemos en un for. Entonces se va iterando sobre la capa, sobre el data frame de felinos y a la clase marker le pasamos como argumento la latitud y la longitud que están en row. Es aquí la variable de iteración que estamos utilizando. Y le puedo definir varios parámetros, varios argumentos adicionales, como por ejemplo un pop-up para que me aparezca algo cuando yo le haga clic a uno de esos marcadores. Y en este caso estoy escogiendo el campo que se llama especie. Y todo eso, cada uno de esos marcadores se lo añado al mapa por separado. Vean que cada uno de esos marcadores es un objeto que está ahí en la memoria. Entonces hay que usarlo con cierta cautela. Aquí son poquitos, pero si son miles o millones, entonces el usuario va a tener
problemas en descargar eso. Si son así como una cantidad tan grande, es mejor utilizar un enfoque como este, donde no se despliegan los puntos uno por uno, sino que es una estructura, es simplemente una capa raster, en donde esos objetos no existen por separado, solamente son celdas de un archivo, digámoslo así. Bien, aquí sí Profe, estamos, una claro. pregunta. En el data, ¿cómo se llama? El data grid anterior, ese no, dataset, perdón, no muestra esa columna decimal latitude. Ah, ¿Será que es que está escondida porque son muchas columnas? sí, O... eso es. Ah, ok, ok. Exacto. Ya la vemos. Sí, es que son como 50, Ah, ok, ok, ok. pero Perfecto. si seleccionan las En el columnas, archivo ya sí se puede ver, digamos. Ahí. correcto. Ujú. Ok, ok. Pero ahí está, sí. Ujú. Ok, ok. Eh, ya ahorita la desplegamos, nada más para mostrarles esto aquí. Veamos. Y ahí están, por supuesto, que al poder manejar estos objetos individualmente, entonces tengo la ventaja de que tengo más opciones de manipulación, como esta, de agregarle un pop-up y le puedo agregar más cosas, así como cambiarles por separado el color, el tamaño, el estilo y demás. Vamos a hacer, mostrar eso, eran el decimal latitude, decimal longitude. Ahí está. Ah, ok, ok. Bueno, Perfecto, y profe. recuerden Gracias. también que lo pueden hacer con info, que tal vez es la manera más fácil, digamos, linux.info, y ese les da la lista de todas las columnas, Ah, ok. Gracias. con gusto. Son dos números. Bueno, entonces eso podemos pasárselo al constructor del marcador para definirle la posición. Y como vimos ahí cuando estábamos viendo rápidamente repasando rápidamente los ejemplos que hay en el folio, a esto se le puede cambiar el estilo y el color, el tamaño. Incluso ahora hay muchos iconos. Seguramente han usado Font Awesome o una de las... ahora hay varias bibliotecas ahí de iconos. Estos, bueno, son algunos que son, hay algunos gratuitos y otros de pago, que por cierto siempre se me lleva un rato descubrir cuál es cuál. Justamente me llegó un correo de que lo habían cambiado el acceso y ya estaban usando otra versión. Bueno, hay miles aquí de iconos. Estos se pueden utilizar. Y hay otras bibliotecas, hay una que se llama Glyph Icon y otra más que se me escapa el nombre. Bueno, los iconos de aquí se pueden emplear en los mapas. Y bueno, y por supuesto se pueden crear sus propios iconos, solo que, por ejemplo, para mí eso es más difícil. Aquí estamos usando el básico. Ok, bueno, entonces aquí tenemos un mapa que son puntos representados mediante esos marcadores. Es muy común presentar este tipo de información de forma agrupada, como en el mapa de aquí, que está abajo. Esto se llama un mapa clúster en el sentido como de grupo. Entonces, se le puede decir que traducir de forma, en traducción, es un mapa de puntos agrupados.
La idea es que tengo ahí los clusters y puedo darle clic a cualquiera y ahí se me va desagregando el clúster hasta que llego al nivel de mayor detalle. Y tengo ahí varios parámetros para controlar el comportamiento del clúster. Ok, vamos allá. Este es el para puntos agrupados. Bueno, y aquí estoy utilizando en esto un plugin de los de Folium, o sea, uno de los módulos agregados por algún programador para, y que lo comparte para que todo el mundo lo utilice. Eso está en folium.plugins y este en particular se llama Marker Cluster, como grupo de marcadores. Creamos el mapa, como de costumbre, y aquí iniciamos el modo de clúster, digamos la capa que va a tener el clúster, y lo estoy guardando en una variable que se llama mc. Itero sobre el data frame de felinos que teníamos desde arriba. Aquí pregunto con la función isNaN si la longitud o la latitud están en nulo, que yo creo que para este conjunto de datos no es el caso, porque yo lo filtré en el momento de, o sea, le dije solamente tráigame lo que tenga coordenadas, pero por si acaso, porque si no esto brinca aquí. Bueno, el método que me sirve en la clase Marker Cluster es uno que se llama addChild, a la cual le paso un marcador con su respectiva latitud y longitud. Y de una vez le defino el pop-up con, que en este caso tiene nada más la columna de la especie. Entonces, ejecutamos y ahí está el mapa. Este de aquí y este de aquí me quedaron como muy solitos. Entonces no están en ningún clúster. Esto se puede manipular un poco ahí, los parámetros del clúster, solo que para mí no resulta nunca así como muy intuitivo, que es lo que le tengo que poner. Está poniendo, bueno, esto es bastante útil porque además de simplificarme el mapa, que no se vea tan cargado, también me da una idea de dónde está concentrada la información. En este caso, pues en qué zonas hay más registros de felinos, las cuales una vez más coinciden con lugares que son visitados. Esto, por ejemplo, esto es la zona de Puerto Viejo, como les he mencionado varias veces, por aquí hay una estación biológica importante donde se hace investigación y creo que también ahora hay mucho turismo, por ejemplo, en esta ruta que hay de Puerto Viejo a La Virgen y a San Miguel de Sarapiquí. Y lo mismo, Osa, la zona de Arenal, Monteverde, entonces no necesariamente refleja la distribución real de estas especies, pero aún así es información bastante útil. A partir de aquí se puede extrapolar a tener algo más certero, más preciso. Estamos agregando ahí el pop-up que tiene el nombre de la especie y por supuesto, yo no sé si aquí le puedo agregar más campos. Vamos a ver. Agregarle el del año. No. No, sería, ya. Row species más row el nombre de otra columna. Tampoco, que no le gusta. Porque es un
Voy a probar con otra que no sea numérica. Sí, esa no le está gustando porque el año es un... Ok, ahí me puso el género ahí pegado. Ok, en lo del año no me estaba sirviendo porque eso es un número. Eso es, sí, un número y lo estoy tratando como si fuera una hilera. Entonces lo que habría que hacer es convertir eso. Vamos a ver. Python. Number two string. Parece que es con str. You forgot a command. Si alguien lo logró, que me brinque, ¿eh? Species. Creo que me comí un paréntesis, porque comas no creo que me haya comido. Voy a volver a traerlo. Ok, ahí está. Cierro un paréntesis, yo creo que lo que me comí. Más row. Genus, ahí está. Ok, ahí está el género. Y ahora year con str. Ok, ahí está el año. Que por supuesto valdría la pena ponerlo tal vez en, por lo menos más separado. Entonces, vamos a ver si le pongo por lo menos un espacio. Ahí está. Bueno, y me lo está poniendo como un decimal. Bien, pero esa es la idea. Ahí con el pop-up, entonces yo puedo jalar a través de row, que es la variable de iteración, los diferentes campos y luego ir formateándolo ahí con texto. Digamos, aquí le pongo año. Algo así. Claro que aquí no hay mucho campo en estas ventanitas. Y ahí sí, ahí puedo formatear el pop-up. Ok, esos son los mapas de clúster o mapas agregados. Bueno, no nos queda, estoy pensando en el receso,
No nos queda tanto de la lección, creo yo, pero bueno, de todas maneras, si quieren, entonces lo tomamos y volvemos por un ratito más a las 19, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ok, nos vemos. Bueno, hemos visto hasta ahora, entonces, cómo construir mapas básicos, cómo cambiarles el centro del mapa, el tamaño, el nivel de acercamiento, de zoom, cómo poner mapas con varias capas, tanto capas base como capas sobrepuestas. Eso se hace, eso último con la clase GeoJSON, y acabamos de ver cómo hacer este tipo de mapas que se llaman mapas de clúster, de puntos agregados, podría ser una traducción al español. Como en todo estamos viendo las opciones más básicas. Todo esto que ven aquí, este polígono es la manera en que se extiende el clúster cuando lo desagrego, los colores, cuántos puntos agrupa y todo eso se puede parametrizar, se puede configurar en cierta medida. Lo mismo para las opciones de todos los métodos que hemos visto hasta el momento. Para eso cuentan con la documentación. Bueno, un tipo de mapa muy similar a los de puntos es lo que llaman a veces mapas de burbuja, bubble maps en inglés. Estos simplemente son mapas que en lugar de puntos sólidos, digámoslo así, lo que tienen es un círculo. Lo que el círculo refleja es alguna magnitud. Entonces, en este ejemplo definitivamente no es el mejor. Sería mejor si yo tuviera, por ejemplo, una capa de ciudades y ahí reflejara la población, por ejemplo. Ok, pero aquí en estos puntos de felinos no tengo ninguna magnitud. Ok, bueno, lo importante aquí es que lo estoy implementando a través de otra clase de Folium que se llama Circle, la cual tiene como uno de sus argumentos que le paso al constructor un argumento que se llama radio, que le pongo una magnitud ahí que refleja el tamaño de algo. Ok, entonces, como en las otras ocasiones, voy recorriendo cada uno de las filas del data frame y creo en lugar de marker, en este caso, pongo el círculo y le agrego el radio. Voy a probarlo aquí. Son los mapas de burbuja. Y ahí están las burbujas, entre comillas, que casi no se ven. Yo le puedo cambiar ese número, el doble, digamos, 2000. Y ahí se van viendo poco a poco algo más grandes. Como les digo, sería mejor si el valor de ese radio correspondiera a algún campo o a alguna fórmula que implique el campo. Entonces, pues, por ejemplo, las ciudades, los círculos más grandes son los que tienen mayor población o mayor área o algo así por el estilo. Aunque, como les digo, este ejemplo no es bueno, pero ya saben que es con la clase Circle y este argumento, el del radio. Okay. Luego tal vez podemos ver en las próximas clases un ejemplo un poquito más ilustrativo. Ok, mapas de burbuja. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se pueden variar los atributos, específicamente el color, para diferenciar los puntos. Entonces defino una función que se llama color de la especie. Esto es con el propósito de dibujar cada especie de felinos de un color distinto. Entonces, los únicos que estoy diferenciando son los jaguares, el pantera onca, al que le estoy poniendo un color anaranjado, y todos los demás aparecen en negro. Y
el color, entonces utilizo el atributo, el argumento color de este constructor y le envío a color especie el atributo de la especie. Aquí lo procesa. Aquí. E igual le podría diferenciar o sea, le podría cambiar el tamaño, que yo creo que esa es la idea de los mapas de burbuja. Pongámosle uno más. Bueno, el ejercicio, como vieron ahí, es de agregarle un color diferente para cada especie de felinos. Pongámosle uno más, nada más. Vamos, pantera onca son anaranjados. Y preguntemos que si la especie es igual a, digamos, el puma, la otra más grande. Puma con color. Entonces, que me devuelva. ¿De qué color son los pumas? Los veo como cafés, pero no sé si hay brown aquí. Así como cafés tampoco. Voy a poner red porque no se me ocurre nada mejor. Ok, entonces los rojos son los lugares donde hay pumas. Uno más. El if, especie, igual, digamos el manigordo, ese es el Leopardus, creo que sí, Leopardus pardalis. Y ese que me devuelva un amarillo. Ok. Esos son los manigordos, esos amarillos. Y ahí puedo entonces, con esa función, variar los atributos de los círculos, ya sea el tamaño, el color, el ancho del borde o un montón de atributos más que hay. Y vamos a los famosos mapas de calor que seguramente habrán visto alguna vez, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, para ver en cuáles zonas hay más casos. Y así se usa mucho en general. Es bastante sencillo. Utilizamos esta clase que se llama heatmap y aquí la empleamos. Usamos un argumento que se llama data y de un data frame obtenemos la latitud y la longitud. Y hay varios argumentos que podemos utilizar, incluyendo un radio, que ahora podemos jugar un poco para ver cómo varía, cómo afecta el resultado final. Entonces, estos son mapas de calor. Y este era el que les decía en este tipo de mapas que mucha gente los presenta con un fondo oscuro, que creo que era dark matter. Más o menos. Sirve más cuando se ve un poco más de amarillo. Juguemos un poco aquí con los argumentos de este constructor. Volume, heatmap. Bueno, veamos qué nos dice el ejemplo de Kaggle. A ver si... Este es del tutorial aquel que les había mencionado. Por lo que hemos visto. Aquí.
En realidad no usan ningún elemento adicional. Voy a cambiarle el radio, nada más. Bueno, lo que quería ver era la sintaxis a todo esto, pero me salió ese primero. Ya revisamos la sintaxis. El radio, ok, probemos. Aquí yo creo que esto es por prueba y error. Ah, bueno, aquí me dio algo así, era lo que yo estaba esperando. Queda mejor con ese 20. Entonces sí, se ven ahí más claramente las zonas que habíamos identificado con el mapa de clúster. O sea que esto es lo que me indica en dónde están más agrupados. Con esto. Vamos, Osa, Arenal, Monteverde, Sarapiquí, Caribe Norte. Son sí, estas que vemos aquí. Para ver si encuentro la sintaxis. ¿Ese del norte, de la parte norte es Monteverde o qué era? Monteverde es Eh, este que estoy mencionando. Ese es Monteverde. Este Ah, es ok, ok, Monteverde. ok. Arenal Monteverde. Ah, ok. Por lo general se mencionan las dos. Es como un corredor biológico turístico, dirían algunos, Ah, que es de los más visitados. Aquí está el heatmap. No veo. Aquí está. Ajá. Ah, bueno, ves. Tiene este que se llama blur. Esta es una de esas palabras que siempre me cuesta mucho traducir. En parte porque no sé exactamente cómo se traduce. Pero además, bueno, por defecto es 25. Voy a ponerle el 25. Sí, debía haberle dejado por defecto. ¿Qué más tenemos? Este es el radio de cada punto del mapa, punto entre comillas, porque en realidad lo que vemos no son puntos. Blur, cambiémosle el blur, a ver a qué llegamos. Blur igual, es 15, dice por defecto, entonces lo voy a poner en 20. Esto es como la manera en que se disemina el color. Se disemina, se difumina, creo que es la palabra adecuada. Ujú. Parece que los valores por defecto están como que bien escogidos. Y el otro, gradiente. Ah, sí, ¿de dónde a dónde quiero que vaya el... No, probemos con esto. Gradient igual. Y le paso ese diccionario. ¿Qué pasó? Mm, mm. las comillas, creo que Sí, son creo que son las comillas, sí. ¿verdad? ¿Servirá si se las pongo en comillas dobles?
siempre y cuando no haya otras comillas dobles que me estorben. Así. Ok, entonces yo puedo controlar ahí el rango de colores. Y vean que incluso le puedo poner varios pasos. Aquí pasan por el verde. Le voy a quitar ese paso del verde, a ver si me deja. Digamos que vaya simplemente del azul al rojo. Ajá. Entonces ahí tengo bastante control sobre cómo quiero que se vea ese mapa. Y como ven, hay otro montón de opciones más. A veces no son tan intuitivas. En mi experiencia hay que hacer esto que estamos haciendo, como hacerlo por prueba y error. Bueno, esos son mapas de calor, son muy populares y son bastante útiles, me parece. Y el último tipo de mapa que tenemos ahí son los mapas de coropletas que hemos venido construyendo de varias formas. Aquí voy a presentar el mapa de coropletas que hemos venido generando también de varias formas, el de la cantidad de especies de murciélagos. Para eso entonces voy primero a traerme el mapa de las ASP como un GeoJSON que está también en el repositorio del curso y posteriormente lo voy a combinar con un archivo CSV que tiene los datos de las cantidades de especies. O sea, aquí no voy a hacer otra vez el cálculo de las especies porque ya lo hicimos. Simplemente voy a agregarlo a lo que ya tenemos. Tal vez lo explico un poco más despacio. Ahí en el repositorio del curso, en los datos, por un lado tenemos las ASPs, que lo que tienen es nada más información geoespacial, así como nos la da el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es el que publica esa capa. Por supuesto que ahí no hay datos de cantidades de especies o de ninguna de otra cosa, porque es información demasiado específica. Entonces, lo que hace esta funcionalidad para crear mapas de coropletas es que acepta una capa como esta y luego un CSV que tiene la información adicional. Ese CSV es el que se llama aquí ASP, especies murciélagos, que tiene 3 columnas, el ID, que me va a funcionar como la llave foránea para conectarme con las ASPs, el nombre de la ASP y una columna que se llama cantidad de especies, la que vamos, y bueno, la lista que habíamos hecho la vez pasada. La que vamos a necesitar es esta, la de la cantidad, para poder generar el mapa de coropletas y, por supuesto, el ID para que me funcione como llave y enlazarme con la otra capa. Bueno, vamos haciendo eso poco a poco y ya discuto la función, la clase Coroplet, que es la que me genera al final el mapa. Entonces, traemos primero, aquí es donde se ocupan el GeoPandas. Entonces, si están usando el ambiente Conda del curso, no hay problema, ahí sí lo importan nada más porque ya está instalado. Si lo están trabajando desde Google Colab, recuerden que tienen que instalarlo como está ahí en la documentación, en la clase. Ahí están las instrucciones de cómo hacerlo en Google Colab. Ok, GeoPandas y me traigo las ASPs. Esas son las ASPs. Polígonos, ahí al final están las geometrías, polígonos y multipolígonos en algunos casos. Y eso, como decía, lo vamos a enlazar con el SCSV, con las cantidades de especies. Bien,
El mapa de coropletas se genera a través de esta clase que se llama coroplet, que tiene todos estos argumentos. Primero, el geodata contiene en dónde están las geometrías que voy a utilizar. Esto por lo general son polígonos en los mapas de coropletas. Bueno, esas vienen de las ASPs que acabamos de cargar en ese geodata frame. Y en el argumento de data, ahí es donde especifico el nombre del CSV. Solo que, ¿qué me está faltando? Ah, bueno, me faltó esto, perdón. La lectura de especies ASP que tiene el contenido del CSV, entonces lo voy a hacer. Ahora sí, ya tengo las geometrías aquí, la información geoespacial y la información tabular, digamos, la que viene del CSV en este otro. En ASP, la primera, y en especies ASP, lo segundo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, eso es lo que va en data. Y luego en columnas, aquí le especifico cuáles son las de data que me interesan. Siempre son dos, creo yo. La primera es la llave a la información geoespacial, es esa columna ID que habíamos visto, y luego la columna numérica que voy a utilizar para generar las coropletas. Entonces son ID y cantidad de especies, respectivamente. Bins se refiere a cuántos rangos voy a utilizar. Aquí le estoy poniendo 8 y ahora jugamos un poco con ese número. Y en Kion estoy poniendo el campo del archivo geoespacial que tiene la llave al CSV. Y como es un GeoJSON, tengo que ponerlo de esta forma, feature.properties. Esto es una propiedad del GeoJSON, que lo pueden ver cuando uno examina la estructura interna. Voy a meterme aquí a ASP, download. Ok, aquí están las features. Y de aquí me estoy trayendo la propiedad que se llama ID, que está aquí. Entonces simplemente estoy siguiendo esta estructura. Ajá, luego le estoy diciendo cuál es la rampa de colores, ahí le estoy diciendo que vaya en rojos, la opacidad, esto es para poder ver el mapa ahí en el fondo. La opacidad de las líneas, los polígonos, lo que yo quiero que me aparezca en la leyenda, esta de aquí, cantidad de especies de murciélagos y mood factor, tengo que revisar la documentación a ver qué era eso exactamente. Pero bueno, ahí lo tenemos casi todo. Voy a generarlo aquí. Y ahí está, mi mapa de coropletas. Cambiemos algunos parámetros, nada más para probar. Bueno, lo voy a poner en el Dark Matter. Más o menos. Colores, sí, yo creo que ahí queda bastante bien el reds, pero se lo voy a cambiar la rampa, digamos, a azules. Bueno, aquí con esto de oscuro se me perdió la leyenda y también los números. Entonces voy a volver a la que había. Aquí me sirve un mapa de fondo que no tenga demasiado detalle. Otra opción es también Toner Lighter. Era así. Toner. Aquí la documentación. Voy a empezar.
toner, eran unas secas. Okay. La cantidad de estos segmentos, ahí le estoy poniendo 8, entonces yo se lo puedo variar para que me haga nada más tres clases o las que yo quiera. Esto es la opacidad que tienen estos polígonos. Esto es un número entre 0 y 1. Se lo voy a poner en 1 para ponerle la máxima. Aquí entonces no tienen transparencia. Y esta es la opacidad de la línea, que si yo igual la puedo cambiar a un número entre 0 y 1, y entonces la línea se me vuelve un poquito menos sólida. Ok, y eso es lo principal. Pues recuerden, en Geodata van los polígonos, en Data la información tabular. Esto típicamente viene de un CSV, el que luego lo cargamos en un archivo, en un data frame. Entonces, esto es un Geodata frame y esto es un data frame. Esa es la mejor manera, en realidad, de describirlo. Las columnas que utilizamos del data frame y en key-on la llave primaria del geodata frame que me sirve como enlace con el data frame para hacer el join. Y eso es. ¿Preguntas? Profe, entonces Folium no permite hacer un análisis geoespacial, digamos, como para generar ese match entre los puntos y el ASP. Habría que haberlo hecho anteriormente el CSV no sé, con QGIS o con Fiona o con Pandas o algo No, así. con GeoPandas. Con Lo podemos GeoPandas. hacer todo dentro de Python. Folium es para despliegue, para presentación. La herramienta para análisis es GeoPandas. O bien Ok. el Fiona y el Shapely que hemos visto también, pero el flujo típico de trabajo es hacer el análisis con GeoPandas y la presentación con Folium. Ok. Pero lo tenemos todo igual dentro de Pandas. Perdón, dentro de Python y en una misma estructura, que es como un notebook, o un notebook, exactamente. Justamente de eso es de lo que quiero hablar la próxima lección, ver cómo tal vez vamos consolidando todo lo que ya tenemos en un solo flujo de trabajo, o sea, leer los datos, poner gráficos y poner mapas. Y la manera y cómo se comparte ese tipo de resultados. Voy a dejar de compartir. Ustedes desenfocar. Eso es una traducción que estás sugiriendo, Ernesto. Sí, fue cuando usted estaba buscando la palabra que yo creía que era eso. Ok, perfecto, gracias. Así, preguntaba, ¿ustedes conocen Git? Y digamos para subir archivos a GitHub, ¿cómo andan con eso? ¿Cuánto lo han usado? ¿Se puede levantar la mano ahí? Ajá. Ah, bueno, perfecto. Ok, bastantes. De todas maneras, entonces vamos a darle una repasada la próxima lección, a ver cómo podemos subir ese tipo de información a GitHub y crear un notebook que sea publicable, para luego entonces pasar a hacer un tablero de control más interactivo. Este que haríamos la próxima lección sería más estático.
Y tal vez podemos aprovechar para ver el Plotly, que me permite crear gráficos más interactivos que esos que hemos estado creando ahorita con el Matplotlib. Entonces, bueno, el HIP ya está instalado, todos los comandos con el ambiente que creamos. Si no tienen usuario en GitHub, por favor creen uno y ténganlo listo para que lo usemos la próxima vez. Vean que ahora hay que crearle como un Personal Access Token o algo así. Le variaron la seguridad hace algunos meses para que tengan eso en cuenta. Bueno, de todas maneras lo podemos repasar en la próxima lección. Y eso sería lo que haríamos. ¿Alguna pregunta sobre lo de hoy? Si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Ok, Gracias. hasta luego.